Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional. La primera vez que, bueno, ya estamos sincronizados, y quiero introducirme con la enseñanza que yo puse en el corazón, de que hiciera memoria cuando la primera vez que a mí me enviaron a un campo. Yo sé que yo tenía el deseo de ir a predicar el Evangelio, y yo me acuerdo que nos lanzaron a Masaya, a Monimbo, y ahí nos mandaron a la pastora Gloria y a mí a hacer la obra del Señor, y llegamos a Monimbo, exactamente en Monimbo, y ahí en Monimbo íbamos a los ayunos los días miércoles. Dios nos usó grandemente para ver milagros, y también milagros también de fe y también de prueba, porque en ese ministerio que Dios me puso, yo miré sanar enfermos, pero también miré morir gente. Y yo sé que Dios me estaba probando mi fe, porque yo creía que era yo el que tenía la unción para levantar muertos. Tal vez nunca levanté muertos, estaría mintiendo, pero sí gente con decretos de muerte. Y yo sé que ahí estábamos y mirábamos la infidelidad de la casa donde Dios nos había mandado. Mirábamos que había demasiada injusticia con nosotros, pero caminábamos, ¿verdad? Ahí en Monimbo, hacíamos lo que Dios, estábamos más jóvenes, más robustos, pero siempre con el vigor que tenemos hoy, la fe de Jesús. Y recuerdo que cuando estábamos en Monimbo, el pastor un día fue a darnos un espaldarazo, porque le decía, pues mire, yo vengo aquí, el carrito que tengo, el muchacho me lo agarró a pedrada, le quebró el vidrio, se demonizó, y ese es el único carro que tengo, y ese lo quebró, y a veces, bueno, un poco de tragedia, ¿verdad? Pero el pastor llegó, y cuando él llegó, él oró por nosotros, y él hizo esta alabanza, que no se le olvide. Si usted quiere acompañarme, me puede acompañar. Senta Dios a no piensas que no hay el olor de Navidad que no podemos entender. Él mirará, a su lado estaré, valor y fuerzas me dará un camino.
Sí, Señor. Senda Dios hará. Yo siempre me acuerdo de que, a pesar de que le servía a la pastora y yo al Señor, yo no tenía idea de que más adelante había un precio que pagar. Y las sendas que Dios abrió fueron para quebrantarme, pero también para bendecirme. ¿Por qué le digo eso? Porque en ese tiempo que yo estaba allí, mis hijas no pasaban mucho tiempo conmigo. Ellas tenían a su mamá, que era la que las cuidaba, las guardaba, y yo me sentía bien porque había alguien que las maternizara, que las cuidara, que estuviera con ellas. Yo solamente el sostén económico, pero yo me enfoqué en la obra con la pastora y me olvidé de tener una relación personal con mis hijas. Cuando ya su mamá no está, pues ya ustedes saben que las cosas, tuve que cambiar mi manera de ser, pero sé que este tiempo yo que estoy aquí, solo tengo que darle gracias, gracias, gracias a Dios. Porque aprendí a entender que muchas veces nosotros, por servirle al Señor, nos vamos y dejamos a la familia. Y las familias son el centro, es el néctar del insumo del amor de Dios en la vida del ser humano, la familia. Por eso yo no entendía esas sendas que Dios iba a abrir. Y realmente no solo era en la parte de la asignación espiritual que Dios me daba, sino en la parte familiar. Y después de eso, pues tuve que pagar el precio de que tuve que ser usado por el Señor para convencer el gran amor que yo le he tenido siempre a mis hijos. Pero como Carlos García nunca estuvo allí, personalmente había que pagar un precio. Yo no lo pagué, la gracia lo pagó y hoy disfruto a todos mis hijos porque todos estamos en el reino y gozándonos. Dice la palabra, el mensaje se llama solamente por Jesús conoceremos al Padre. Solamente por Jesús conoceremos al Padre. Antes de entrar quiero decirles que muchas veces nos suceden cosas que no entendemos. Yo le había dicho a la pastora, a Nadia y a todos ustedes que mi tablet se me había perdido. Pero yo nunca me sentí dolido, sí, pues, un poco triste porque me lo había regalado vos. La nueva, sí, se me había perdido. Y yo decía, ¿alguien vio mi tablet? Hermano Orlando me preguntaba, ¿ya yo su tablet? No le he hallado, no sé, por ahí debe de andar. Y yo recuerdo que en el closet mío, en la primera gaveta donde yo tengo mis calcetines, hay 2 gavetas donde yo guardo la ropa interior. Y ahí acostumbro poner cosas. Ahí es la primer tablet que se me había perdido. Que yo dije, se me perdió la tablet. Y por eso es que yo pedí que me regalaran otra. Entonces, esa tablet, como yo ya la despojé de dársela al ministerio para que tengan la primera, ¿verdad? Me voy a quedar con la segunda. También la segunda se me perdió. Y yo llegaba a los calcetines, registraba los calcetines, registraba la ropa y yo nunca hallé nada. Solo hallé la primer tablet. Se los digo de corazón. Yo la reviso. La pastora que revisa también las gavetas nunca me dijo nada. Hoy en la mañana solo busqué un cartel y ahí estaba la tablet. ¿Qué entiendo yo? Que el Señor me la quitó para que yo predicara como predicaba Pablo. Pero le doy gracias a Dios que ya la hallé. Así que el que estaba pensando en servirme una tablet, mejor que me dé los billullos. Dice el Señor que solamente por Jesús conoceremos al Padre. Los mensajes que la iglesia necesita deben ser cristocéntricos. La ley y los profetas hablan de él. Vamos a ir a Juan 14, 1, 14. Dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Usted lo sabe, pero el Señor se lo quiere refrescar para que usted medite en él. Dice el Señor, su palabra yo la tengo segura que está bendecida. Y yo sé que en el corazón de ustedes tienen esa certeza, que la palabra de Dios está bendecida. Y por eso lo hablamos, sin ningún impedimento, con gozo, con alegría. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues
a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. La Escritura dice que nosotros tenemos un camino que nos lleva al Padre. Las palabras de Jesús nos aseguran el tener conexión directa con el Padre, porque sus palabras, si las creemos, nos introducen al camino que nos lleva al Padre. Nuestra mirada siempre debe estar en la promesa del Padre, porque nosotros tenemos que entender que si hay algo que debemos de tener bien claro, es que la promesa del Padre es la vida eterna. Hay promesas para nuestra vida personal, para nuestra vida familiar, pero no es la esencia de la promesa del Padre. La promesa del Padre es la vida eterna. Y vamos a leer 1 Juan, capítulo 2, vamos a leer del versículo 24 al 29. 1 Juan, capítulo 2. 1 Juan, capítulo 2, del versículo 24 al 29. Dice el apóstol Juan: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. No podemos leer hasta ahí, porque muchas veces nosotros, por lo que somos personas almáticas, donde hay sentimientos, hay emociones, pensamientos, pensamos, sentimos y hacemos cosas en función de lo que creemos que nos conviene. Y no tenemos una dirección, no estamos direccionados por lo que realmente nosotros debemos de tener, un camino que nos lleve al Padre. Solamente Jesús nos lleva al Padre, porque Jesús es perfecto. En el caminar de nosotros vamos a encontrar tropiezos, vamos a encontrar obstáculos de todo tipo, y nosotros tenemos que creer en Jesús, de que Él es capaz de podernos llevar al Padre, porque Él es el único que puede limpiar los obstáculos, los impedimentos, las sanciones, lo que el enemigo quiera fraguar, los que nosotros podamos sentir, las caídas emocionales que tenemos. Todo eso es camino obstruido para ir al Padre. Pero si nosotros nos anclamos creyendo en Jesús, las cosas van a cambiar. Porque dice el Señor en Juan 14, ¿verdad? Si creen en el Padre, crean también en mí. Porque no solamente van a creer en el Padre, no se turbe, vuelva al 14:1, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, pero creed también en mí. Porque está hablando un hombre que está manifestándose en carne. Él es el Hijo de Dios, pero la comunicación que Él tiene con sus discípulos no es en el Espíritu, es en la carne. Porque el hombre que está los que están hablando con Él están escuchando la voz de un hombre, están sintiendo el oxígeno que respira el hombre que está enfrente de ellos. De todas maneras,
nosotros vemos que lo espiritual se puede entender a través de la manifestación de una carne que está subyugada y que está pegada y anclada al Espíritu del Señor. Por eso dice el Señor, ustedes tienen que creer en mí. Y es que ese es el diseño del reino. El reino no va a venir acá solamente en la autoridad inherente de Dios, porque Él es invisible. Nosotros tenemos que saber a quién seguimos. Tenemos que saber a quién le estamos creyendo. Y ahí es donde nosotros decimos, si la persona que me sigue o la persona que sigue a un pastor, a un líder, no cree en él, en balde es el sacrificio de seguir a esa persona. Porque no le cree, y el que no le cree no puede recibir nada. Por eso es que nosotros tenemos que escuchar las palabras de Jesús. Porque Jesús me da la seguridad, me da la certeza, no solo por las palabras, sino por su hecho de que lo que Él dice es verdad. Por eso Él es la verdad. No hay nada que esté allí relativo. La verdad es absoluta y la única verdad se llama Jesús. Entonces, cuando nosotros nos distraemos y pensamos que el camino es estar en los salmos está Jesús. Pero muchas veces nosotros vemos al salmista en la palabra que él habla y no vemos lo que está en el espíritu de esa palabra. Y por eso nosotros tenemos que ver que la persona cuando se distrae y está haciendo cosas fuera de la persona de Jesús, no está haciendo nada. Usted y yo tenemos que tener convencido que el camino, la verdad y la vida en Jesús, nada más. ¿Y cómo la vamos a tener? ¿Cómo la vamos a vivir? Creyendo en Él. Esa palabra que Jesús habla es determinante. No se turbe vuestro corazón. El corazón de nosotros se puede turbar cuando no tenemos en quién confiar, no sabemos en quién creer, no sabemos a quién seguir, no sabemos qué hacer. Pero todo el mundo dice, hay un Dios que yo le clamo y sé que ese Dios me va a traer a mi victoria. Y todos creemos que cuando oramos al Señor, el Señor hace cosas maravillosas o a veces no las hace. Pero nosotros jamás se nos ocurre ver en la persona que Dios asignó al Dios vivo que te puso en ese lugar. Eso es algo que usted lo debe de discernir con sabiduría, porque tampoco todo el que está puesto por el Señor es limpio de corazón. No todo el que está puesto por líder, por pastor, tiene integridad de corazón. Los hechos, sus frutos son los que tienen que mostrar quién es esa persona a quien Dios ha puesto en ese lugar. Y dice la palabra que cuando Jesús le habla, si nosotros persistimos en aprender y conocer más para tener argumentos que nos lleven al Padre, nos desconectamos de Jesús. Nada estamos haciendo. Yo creo que el tener esta vida que Dios me ha dado, yo puedo compartir con ustedes las experiencias que yo he vivido. Son 70 años vigorosos, robustos y hay muchos más por delante. Pero he visto que la gente que quiere sobresalir, aún en la iglesia, creen que por estudiar Biblia, por ir a tener seminarios teológicos, doctorado en divinidades, estudios, creen que con eso van a llegar al Padre. Está bien hacerlo, pero ese no es la piedra del fundamento. La piedra del fundamento se llama Jesús. No podemos nosotros jactarnos de que somos más que otros, porque yo tengo tantos años en el ministerio, tengo más experiencia en el ministerio, pero tus hechos me van a decir qué tanto Jesús está en tu vida. Si nosotros nos desconectamos, vamos a tener problemas. Romanos 1, 21, 22, el apóstol Pablo está diciendo que hay gente que se esfuerza por sacar títulos. Es triste ver el doctor tal, el doctor aquí. Mejor decir, he aquí el Hijo de Dios, este siervo, este obrero que trae la palabra. Porque en esa humildad y en esa sencillez Dios va a orar. Porque ¿para qué yo quiero tener que me digan título? Yo he aprendido eso. Cuando yo hago mis cartas, Carlos Manuel García, nada más. Y yo miro cuando MBA. Sí lo somos, pero eso no me quita ni me pone. Jesús es el que marca la diferencia. Licenciado tal, ingeniero tal, MBA tal,
¿Qué es eso? Eso está bien cuando no conocemos a Jesús. Mejor decir, Carlos Manuel García, hijo de Dios, siervo de Jesucristo. Ese sí te engrandece, porque eso es lo que te da identidad. Dice el Señor a través del apóstol Pablo, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Envanecimiento, profesando ser sabios, se hicieron necios. Yo tengo la experiencia de gente que escribe muy bonito, de gente que habla bien bonito, de gente que tiene habilidades para ser escritores, pero su vida es un desastre. Y yo, puede ser que sea el mismo ejemplo de lo que estoy hablando, porque eso es lo que a mí me había pasado, pero la misericordia de Dios llegó a mi vida. Muchas veces nosotros nos jactamos, porque cuando alguien te dice, el pastor hace números, ese es un don que Dios me da. Yo hago números en el aire, pero eso no significa que yo sea más inteligente que los demás. Significa que es un don que Dios me da. Pero de repente yo voy a decir, me voy a meter a la naturaleza del Dios, me voy a meter a lo espiritual más profundo para conocer, para ser un exégeta de la palabra, para ser un preterista, para ser un posterista, para poder entender la hermenéutica. Todo eso está bien, pero tu espíritu de profesar ser sabio te hace necio. ¿Por qué? Porque no has sido humilde en decir, heme aquí. El que hace la obra es el Espíritu Santo. Él es el que me va a capacitar a mí para caminar en mi vida. Y cuando vengan los días duros, cuando los dientes se caen, cuando el corazón se agita y se desvanece y está propenso a un ataque cardíaco, cuando la memoria se te va desgastando y cuando la capacidad de hombre se te va desgastando, la gloria de Dios tiene que sostenerte. Entonces, ahí sí podemos ser sabios, porque yo no tengo que estar apegado a una vida como que yo tuviera 20 años, 30 años en lo físico, pero yo tengo que tener fortaleza de la vida eterna, que es la promesa que Dios me ha dado. Y la única manera de tener la vida eterna es a través de Jesús. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Él es el mensaje. Si nosotros persistimos en aprender y conocer más para tener argumentos que nos lleven al Padre, nos desconectamos de Jesús. Nada estamos haciendo. Ahí mismo en Romanos 3, del 30 al 31, el apóstol Pablo también lo hace y lo enfoca nuevamente. Dice en Romanos 3, versículos 30 y 31, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. En otras palabras, ahora viene la fe. Ok, creer en Jesús es que nosotros tenemos que tener fe. ¿Y qué significa fe? Esa fe se predica por todas partes. Fe es creer en Jesús. Esa es la fe de nosotros. Porque Jesús es la verdad. ¿Por qué es la verdad Jesús? Porque en Él no hay ningún detallito de imperfección. No puedo yo puedo celebrar a los grandes hombres de la Biblia y los voy a respetar y los voy a honrar, pero mi mirada no está puesta en ellos, está puesta en Jesús. Estar estudiando la palabra para buscar conocimiento y lo hacemos sin fe, no estamos haciendo nada. Mire qué tremendo, si usted está estudiando la palabra, usted la está decretando, pero no la está creyendo, usted no está haciendo nada. Porque nosotros manifestamos nuestra fe por las obras. No es que las obras produzcan salvación, sino que las obras evidencian en la dimensión de fe que nosotros tenemos. Porque la fe sin obras es muerta. Si yo tengo una situación difícil que confrontar, enfrentar, y yo me debilito, aunque yo sé que solo de pan, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra, pero yo me debilité, en vano es que yo sepa ese versículo si yo no me aferro a la fe de que eso es verdad. Tenemos que decir, Padre, denme fe, más fe. La fe es un don suyo, no es mío. Y el único que puede hacer crecer la fe es su gracia. Yo necesito crecer en gracia porque lo que se me viene y lo que estoy viviendo y lo que se está por delante, necesito no despegarme de la fe en Jesús. Yo tengo que creer en Jesús. Entonces, para poder creer en Jesús, no solamente tengo que leer la palabra, sino la palabra de Jesús.
Ahora, usted si lee el Salmo 91 o el Salmo 119, más que escuchar una palabra de Jesús, está equivocada. Jesús tiene que ser el centro del menú de nosotros. Usted puede tener conocimiento de Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, y está bien. Pero si eso lo está alimentando más que la palabra de Jesús, usted está mal. Es Jesús el que nos tiene que llevar a la ley y los profetas, que dice Mateo 5:17. Como dice Jesús, yo no vine a abrogar la ley, yo la vine para cumplir. Así dice el Señor. Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Eso dice Jesús. Entonces, por lo tanto, si Él cumplió la ley, yo debo cumplir la ley. Pero ya no la voy a cumplir con mis méritos propios, la voy a cumplir por la fe en Él. Que dice Mateo 22, versículo 36, siempre hablando de los profetas y de los salmos. Dice, maestro, le pregunta uno de los que le estaban haciendo preguntas, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el 40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Y quién es el que cumplió la ley? No es Jesús. David no cumplió la ley. Samuel no cumplió la ley. Josafat no cumplió la ley. Y usted me dice, ¿por qué? Porque el que viola un pedacito de la ley se hace culpable. ¿Dónde está la palabra que puede descalificar a David? Dice que honrarás a tu padre y a tu madre. Y la Biblia me dice que David se olvidó de Isaí. De Isaí. Se dedicó a guerrear, se dedicó a hacer altares, pero se olvidó de Isaí, que es su padre. Y dice que el que viola uno de los mandamientos, por muy pequeño que sea, viola toda la ley. Jesús no se olvidó de su padre porque ya no estaba, pero de su madre no, porque caminó con él. ¿Dónde es que dice la palabra que David falló? También en que le tendió una trampa a un hombre que le era fiel, a Urías, que daba su vida por él. Él se metió con la mujer, le tendió una trampa y lo mandó a matar. ¿Dónde salió David, el gran rey de Israel? Cuando mandó matar a Simei. Jesús, cuando estaba en la cruz, no dijo, acordate de Pilato, me le pasas la cuenta. Herodes, que es de mi rey, ¿qué pasa? No, nunca se vengó, nunca se dañó. Él tenía su mirada puesta en el Padre. Si tú tienes la mirada puesta en el Padre, vas a vencer. Por eso Jesús es el camino al Padre. Él es el camino al Padre. Hay personas que dicen, ay, yo soy una Débora, hay una Abigail. No, está bien. Hay hechos gloriosos, heroicos. Son epopeicos. No son epopéicos porque son realidades, son historias bíblicas. Pero son cosas tremendas. Pero nadie tiene un corazón como lo que tuvo Lidia, como el que tuvo María. Porque son mujeres del Nuevo Testamento que creyeron en Jesús, siguieron a Jesús y aportaron al ministerio de Jesús. Entonces nosotros no podemos estar, está bien, yo lo conozco, pero para mí Moisés es tremendo, pero no es mayor que Jesús. Entonces lo que yo les quiero decir es que ustedes que son entendidos, estudien la palabra, pero el menú principal, lo suculento, se llama Jesús. Usted mire proféticamente un buen plato, una buena ensalada, la tengo yo en Elías. Un buen arroz, yo lo tengo en Josafat. Un buen postre, lo tengo en el apóstol, no porque esa es la nueva creación, yo lo puedo tener en Daniel. Pero la carne, el principio activo de mi alimento se llama Jesús. ¿Cuánto le dan palma al Señor? Jesús es el Señor. Estar estudiando la palabra, ya le dije, si nosotros estamos haciendo actividades como iglesia, orando, intercediendo, ayunando, adorando, etcétera, y no tenemos fe en Jesús, no estamos haciendo nada.
Yo tengo que tener la fe en Jesús. Por eso alguien escuchó y no ha memorizado. Yo digo, si yo tengo la fe en Jesús, la fe de Jesús hará cosas grandes. Eso pasa con la gente que tiene guardaespaldas. La gente sabe que hay peligro en el ambiente. Usted ve la casa ahí de los gobernadores de este país, ellos tienen un mundo. Ellos creen que ahí no entra nadie porque creen que los que están ahí lo van a defender. Así nosotros también. Si tenemos en Jesús nuestra fe, todo lo que venga, Jesús nos va a defender. Porque lo que Él es, que yo no lo soy, está a favor mío. La fe de Jesús está a mi favor. Para yo poder saber salir airoso en todas mis situaciones. No amo a tal persona, me estoy llenando de resentimiento, de rencor, de odio, de rebeldía. Clamo al Padre y le digo, Jesús, usted mi modelo, usted es mi Señor. Me estoy llenando de ira, me estoy llenando de resentimiento. Mira mi corazón, está herido, me estoy muriendo, pero usted me puede sanar. Ayúdame con tu gracia. Jesús viene y dice, hágase tu voluntad, porque has creído que la voluntad mía es sanarte y veas, sé sano. Por eso es que nosotros no vamos a poder vivir en la fe de David, no vamos a ir en la fe de Moisés, ni siquiera en la fe de Abraham, es en la fe de Jesús. Y yo te digo, Dios me puso, hasta que te vayas de esta tierra vas a hablar de esto. Así que si así se atiborra a alguien, que les vaya bien, que Dios los bendiga. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios me ha puesto, honrar lo que Jesús es. Dice la palabra, nuestro enfoque es poner nuestra mirada en Jesús, creer en sus hechos e imitarle por medio de su gracia. Ejemplo tenemos en hombres de carne y hueso, que entendieron lo que yo he entendido, y yo por eso procuro imitarle. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, del 18 al 27, mire lo que él dice, ahí está el centro de este mensaje, porque Jesús es Jesús, pero lo que importa es que usted y yo seamos como Jesús. Eso es lo que el Padre espera de nosotros. Dice el apóstol Pablo, mire, esto es lo importante porque Dios me lo puso. Yo he visto en la iglesia caminar gente que cuando todo está a favor, ahí están los aplausos, ahí están las celebraciones, ahí están los queques, ahí está todo lo bonito. Pero cuando hay dificultades, la ausencia de las relaciones se manifiesta. Por eso Pablo dice él, bueno, yo estoy pensando que si el Señor me llamó por su gracia, ¿cuál es mi galardón? Y dice Pablo, ¿cuál fue? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Pablo dice, yo soy hombre que sé que trabajar trae recompensa, trae retribución, pero yo siento que yo estoy trabajando y no hay una retribución económica para mí. Estoy presentando un Evangelio y se me dice que no debo de abusar, que debo de trabajar, porque los que somos guiados por el Espíritu Santo son los que recibimos la dirección de Dios. Ahora los que no les gusta trabajar, los haraganes dicen, es que Dios me dijo que no trabajara. Y puede ser que Dios les haya dicho eso, fíjese que sí. Sí, puede ser que sí. Por un tiempo, pero no un estilo de vida. Pero cuando Él dice, yo estaba bien, pero ahora me está pasando algo, ¿cuál es mi galardón? Muchas veces nosotros nos hacemos preguntas. ¿Por qué yo estoy aquí? Ahí había un señor que tenía, no sé, ahí había un señor que tenía, no sé qué. Y yo llegaba a predicarle cuando estaba el pastor Luis aquí. Lo seguí predicando y predicando y después se perdió. Creo que se fue, después regresó a Estados Unidos. Ahí vive en esa calle. Y la cosa es que un día me dice, vos venías cada rato, ya tenía rato de no verte. Sí, le digo, pero es que esta es la responsabilidad del amor que Dios nos da. Amor, me dice. Amor, me dice. Amor. ¿Y cuál es el amor que me tenés? Me agarró fuera de base. No me quedé yo quieto así. Bueno, y es que yo sé que Dios me puede amar, pero que vos me amés, quién sabe, me dice. Bueno, en realidad tiene razón, le digo, me porté humilde, pues. Me hace una pregunta que ya me dejó, pero yo creo que por algo estoy aquí, le digo. Y yo le pedí al Padre, Padre, yo quiero que me defenda, porque este varón me dice que amor y no supe qué responderle. Dame una palabra, pero una palabra que le traiga consuelo a él y me consuele también a mí. Y nunca me la dio el Señor. Y un día me lo encontré, fui a comprar una gaseosa ahí una colachada, le fui a comprar la pulpa y me lo encontré ahí. Hola, ¿cómo estás? Dios le bendiga.
Y la cosa es que me dice, llegué a mi casa, me dice, para que platiquemos. Yo llegué como a los 15 días. Eso fue hace como 5 años. Y cuando llego a los 5 días, me dice, ¿tenés ya la respuesta que vos decís que me amás? ¿Por qué me amás vos a mí? Y yo entonces le dije al Espíritu Santo, dame una palabra. Entonces vino el Señor y me dio esta palabra. Y se lo digo en el Señor, ¿sabe por qué lo amo? Porque lo que yo invierto en usted son lo que usted gana en un año. Yo me gano en 1 hora estar con usted. Y dejo de ganarme todo ese billete por venir donde usted. Por eso le digo que yo lo amo. Lo agarré y lo sembró el Señor. Es cierto que yo lo dije con coraje, pero el Señor me respaldó. Después me fui a ser humilde. Porque nosotros muchos dejamos de hacer cosas por servir a la gente y la gente no valora. Eso es amor, cuando le servís a alguien y no te da nada. Cuando dejas de hacer cosas que te benefician a vos por dárselas a otra. Cuando vos siendo rico te empobreces por uno para enriquecer a otro. Ese es amor. Y eso es lo que Jesús me enseña a mí. Por eso es importante que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo. Porque nosotros no podemos estar fortaleciéndonos en una fe ajena. La fe de Moisés es ajena. Pero la fe de Jesús es mía, es tuya, hermano. Naciste de nuevo. Eres un hijo de Dios. Tenemos que entender estas cosas. ¿Qué dice Pablo? Ok, dice Pablo, ¿cuál es pues mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo. Sigamos leyendo, vamos a leer desde el 18 hasta el 27. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Ahí déjelo. ¿Qué es lo que puede decir usted? Si yo me lleva el Señor a un lugar donde hay pobreza extrema, yo tengo que hacerme como ellos. Tengo que comer lo que ellos me den. Tengo que sentarme en los asientos que ellos me dicen. Tengo que llorar como ellos lloran. Y tengo que suplir las necesidades que ellos tienen conforme a mis posibilidades. Y no hablarles de grandezas, sino hablarles de la misericordia de Dios. Me tengo que hacer como a los churecanos. Me tengo que hacer como a los drogadictos, porque así puedo salvar a algunos. Pero cuando yo hablo con gente profesional, tengo que hablar como ellos hablan, para que ellos conozcan que el favor de Dios es también para ellos. Aunque ellos tengan títulos, tengan posgrado, tengan maestría, no le hace a ellos diferentes o superiores a los demás. Pero yo soy igual que ellos y les puedo hablar como ellos hablan, pero les voy a presentar a Cristo para que ellos tengan a Cristo en su corazón. No les voy a hablar de miseria, no les voy a hablar de pobreza, porque ellos no viven en ese nivel. Pero les voy a hablar la grandeza que tú tienes, las riquezas que tú tienes, es que Cristo te las dio a ti. Y tú las tienes y yo las tengo, porque no te envidio, pero te presento al que vale la pena servir, a Jesús, a Él tenés que servir. Me tengo que hacer como a ellos. Por eso es que Pablo dice, yo parezco un payaso de circo, dice Pablo. Porque me tengo que mimetizar y empatizar con ellos. Pero no podemos ir a hablar a gente diferente en lenguajes diferentes. Hoy me confirmaba el Señor cuando escuchaba a la hermana Ligia, que le dio la oportunidad de que llevara la palabra. Yo me he dado un error grande en la iglesia. Cuando yo estoy con la plataforma, yo no voy a hablar de condenación, porque ustedes ya están salvos. Yo lo que tengo que hablar es de edificación, de crecimiento. Pero a veces nosotros en la iglesia le hablamos a los santos como que estuvieran en pecado. Hay que hablarle al que esté en pecado como está. Pero no podemos dirigir nuestras palabras igual para todos. Esto que yo estoy hablando es para todos. Pero cuando se trata de cosas más profundas, es con los que están ya más maduros. Y los que no saben nada, como cuando todos empezamos, tenemos que ser misericordiosos. Hablar de que ¿Por qué? Porque así tenemos que empezar. Si yo hablo con los chavalos, tengo que hacerme como los chavalos. Como dice
Eliú. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, pastor? ¿Cómo está la lady? La lady tan poderosa. ¿Y vos cómo estás? ¿Y tu Rocco cómo está? El Rocco está ahí, está patinando. Y habla pero yo me hago como ellos. Pero les presento a Cristo. Por eso cuando yo hablo con los chavalos, yo hablo con ellos como ellos hablan. Cuando llego a traer mi pensión, hablo con un poco de viejitos amargados que llegan ahí. Casi nadie llega a traer su pensión con alegría. Hermano, porque le pasan su cuenta yo porque me gusta. Yo no la pongo en las cuentas porque me gusta ir allí. Es que aquí me robaron. Trabajé 40 años para esta desgracia que me pagaron. Y entonces la cosa, mire, hermano, tranquilo, hombre. Hay gente como usted y como yo que están afuera y ni un peso reciben. Ustedes denle gracias a Dios. ¿Pero qué son 2,000 pesos? 100 que fueran, pero tener hijos que te prosperan, que te bendicen, tenés una familia. Eso sí, pues es el favor de Dios. Les tengo que hablar a ellos como viejos. A los amargados, como que yo estuviera amargado. ¿Cuánto dan palma al Señor? Eso es. Y Pablo está hablando, todo eso hay que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando yo llego a un hogar que hay pleitos y hay problemas, yo no les voy a ir a hablar de una, yo me voy a hacer como que yo estoy metido en el asunto. Porque no voy a hacer nada con decirle, es que Dios te ama, cuando sé que yo con la porra en la cabeza. Primero tengo que decir, hermano, ese porrazo, perdonarlo. Porque a mí ya me lo dieron. Y fíjate que, ¿se lo dieron a usted, pastor? Sí, hombre, ya me lo dieron. Y es verdad, ya me lo han dado. No estoy mintiendo. Tal vez no ahora, pero en el pasado me lo dieron. Entonces yo tengo que ser así. Usted y yo tenemos que ser así. Tener misericordia de la gente. Eso es imitar a Jesús. Dice la palabra, sigamos leyendo. Dice el apóstol Pablo, 23. Dice el apóstol. Y esto hago, mire, por causa del evangelio. Para hacerme copartícipe de él. Lo hago por causa de Cristo, porque el evangelio, las buenas nuevas, se llaman Jesús. Por causa de Jesús. Y dice Pablo, ahora les hago yo, ¿no saben ustedes que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Si yo estoy corriendo mi carrera, yo le pido a la gracia me define, me dé el diagnóstico, cómo debo ser yo. E inmediatamente le pido la respuesta para yo poder caminar en el diagnóstico y en la medicina que Dios me quiere dar. ¿Por qué? Porque yo tengo que luchar para tener una corona incorruptible. Si yo hablo que la vida eterna es la promesa, porque me voy a salir del camino. Por eso es que Jesús es el camino, porque Él es el que me vaya quitando las cosas. Ahí encontrás un filisteo. Bendice al filisteo. Yo no lo puedo bendecir, pero tú, filisteo, estás bendecido si aparta de mi camino. Esta persona te traicionó. No resisto a los traidores. Traidor, apártate del camino, porque Jesús va delante de mí. Él es el camino. Él es el camino. Él es el que te lleva al Padre. Nadie puede conocer al Padre si no es a través del Hijo. Tengo conflictos familiares. Antes los quiero resolver como yo quiero. Yo le pido al Padre, Padre, usted conoce el corazón que usted me dio. Y yo tengo que amar a todos como usted ama. Deme su gracia para que me entiendan la generosidad que usted me ha dado, la bondad y la benignidad, que no es mía, es suya. Poténciala en mí para que usted me lleve al Padre, porque usted es el camino. Por eso es que tienes que entender que tu camino va a estar lleno de piedras, de pedregales, de espinas. Solo Jesús te las puede quitar. Porque llegar al Padre no es fácil. Por eso cuando Él dice, el que quiera seguirme, sígame. ¿Por qué? Porque Él sabe que Él va al Padre. Él no va a otro lado más que al Padre. Por eso el que quiera seguirme, sígame, porque yo voy al Padre. Y si tú me sigues, mi Padre es tu Padre. Eso es lo que Jesús nos está hablando, hermanos. Por eso, terminamos 25. Corramos. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible,
pero nosotros una incorruptible. Todos luchamos, nos esforzamos, estudiamos, nos preparamos, buscamos trabajo, nos contratan. Allí algunos ya estando en el trabajo tienen que luchar. ¿Cómo? Siendo excelentes en su desempeño, siendo leales a sus empleadores. Jesús es el camino. No aprovechándose de las oportunidades que se te dan para enriquecerte ilícitamente. Jesús es honesto, Jesús es honrado, Jesús es limpio. Él es el camino. No es que estés orando, no es que estés ayunando, eso es bueno, pero cree en Jesús primero. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que entender, dice Pablo, que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Y el 27, termino. ¿Por qué? Dice Pablo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Eso es para los que predicamos el Evangelio, los que somos ministros del Evangelio, los que somos ministros competentes del Evangelio. Podemos ser heraldos para mucha gente, pero si nos despegamos de Jesús, podemos ser eliminados, hermano. No creamos lo que la gente habla, a menos que miremos a Jesús en ellos. Usted tiene que ver a Jesús en mí. Y no es vanagloria, así es. ¿Por qué? Porque así está establecido, que los hombres tenemos que tener un buen testimonio. Nosotros debemos ser misericordiosos, compasivos en nuestros hechos. Recordemos lo que el Padre dice en Mateo 17:5. Por eso el Padre nos hace, ya vamos concluyendo, la unción es que usted nunca se deje de hacer memoria que Jesús es el camino, Él es la verdad y en Él está la vida. Mateo 17:5 dice, mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Por eso yo le hablo de Jesús. Cuando yo miro en casas de Dios y yo veo que hay alegría, hay algarabía en casas de Dios los sábados, pero yo veo que no están siguiendo a Jesús todos, entonces yo me preocupo. Y no porque yo quiera ensanchar este ministerio, sino que el trabajo no se haya en vano. Porque mucha gente metemos a Dios en una agenda y no estamos oyendo lo que Jesús está diciendo. Usted cree, yo me río, pero en el fondo yo sufro cuando digo yo, alguien que hable de casas de Dios y lo veo sentado, me preocupo. Yo me río, me gozo, porque el Señor dice, gozado siempre. Pero no crea que en el fondo yo no me pongo triste, porque entonces los hechos, ¿dónde están? Si usted tiene una casa de Dios, celébrelo. Y ahí en esa casa de Dios, Jesús es el mensaje. Por eso yo, como sé que ellos honran el ministerio pastoral y todo lo que se dice acá, se dice en casa de Dios, y Dios me dice que Él es el mensaje, hasta que me vaya de esta tierra, yo seguiré hablando de Jesús. Dice la palabra que a Él tenemos que oír, debemos anclarnos a su gracia para poder vivir como iglesia y como parte de este mundo. Tenemos que ser fieles, honestos, íntegros, compasivos, perdonadores. En ninguna persona de toda la Biblia, desde Génesis hasta Malaquía, no hay ninguna que se iguale a Jesús. Pero a partir de Jesús, sí hay personas que fueron transformadas porque creyeron y fueron influenciadas por la persona de Jesús. Ejemplo, los apóstoles. A partir de Jesús, sí hay una transformación. Y hay personas que pueden llegar a ser iguales a Jesús si le creemos. De manera que nosotros estamos en una temporada de la gracia, donde nosotros tenemos que todos los días meter a Jesús en nuestra agenda. Jesús en los negocios, Jesús en las relaciones sentimentales, Jesús en las relaciones familiares, Jesús en la grandeza, Jesús en la prosperidad, Jesús en la estrechez, Jesús en todo. Ahí vas a ver victoria, porque vas a empezar a ver cosas que tú nunca habías visto, que usted nunca había sentido. Nosotros
tenemos que vivir realmente nuestros hechos, porque solo Jesús transforma vidas. Usted va a ver cuántos institutos de teología hay, y todos se basan en los hechos de los viejos del Testamento judaico, que es válido para ellos, y Dios los tiene bendecidos. Pero nosotros vemos que casi nadie es transformado, y aún en la iglesia, cuando nosotros nos llenamos de mucha alimento, no es chatarra porque la palabra es bendecida, alimento de niño, de lechita, no nos sustenta. El único que tiene alimento sólido es el testimonio de Jesús. Jesús es el espíritu de la profecía. Jesús es al que tenemos que igualar, es al que tenemos que imitar, es al que tenemos que oír y es al que tenemos que clamar para que Él haga las cosas que nosotros no podemos hacer. Experiencias personales sí las tenemos. Hay cosas que uno no puede dejar de hacer, pero cuando Jesús está en el asunto, Él te hace las cosas. Él hace las cosas perfectas, Él te da paz y Él te hace sentir que la riqueza de nosotros no es lo que tenemos, es Él en nosotros, Cristo en nosotros, mi esperanza de gloria. Cristo en ti, tu esperanza de gloria. Estos hombres que fueron transformados escribieron el Viejo Testamento, y otros que de manera anónima para los hombres, pero conocidos por Dios, también lo hicieron. Y lo seguimos haciendo por su gracia. Yo iba a poner, y lo que hicieron y siguen, y el Espíritu me dijo, ¿y cuál es la fe? Porque no te incluís. Dudé. Pon, seguimos, porque eres parte del llamado y los escogidos. Por eso yo digo, voy a poner lo que el Espíritu me pone. Pero eso va a traer controversia. Pero Jesús nunca escatimó las consecuencias de decir la verdad. Por eso nosotros tenemos que ver que Él es la verdad. Él nos hace valientes y nos hace obedientes. Como decíamos, ¿cuánta gente esconde la verdad porque cree que va a ofender a la gente? Y entonces caminamos con una bondad humana que no trae convicción, que no trae arrepentimiento, sino que acomoda las cosas a los sentimientos y no a la palabra. No nos distraigamos con las cosas y los valores del mundo. Recordemos Lucas, ya lo dijimos, Lucas 9, 23, 25. Recordemos Lucas 9, 23, 25, para llegar a la conclusión. Bendito sea el Señor. Lucas 9, 23, 25, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, le salvará. El natural piensa en desgracias en esa palabra. Piensa que vas a perder, que te viene algo pesado, que te viene una sentencia de cortarte tu libertad, y es todo lo contrario. Porque Jesús va a ordenar las cosas. El que quiera salvar su vida la perderá, porque tu estilo de vida no es el que te lleva al Padre. Tu estilo de vida te aleja del Padre. Y si tú pierdes esa vida, entonces la vas a salvar, porque ahora ya no depende de usted, depende de Jesús. Porque ya no, tú no dependes de tu obra, tú no dependes de tus habilidades, tú no dependes de lo que tú sabes, sino que depende de la vida que está en Cristo, porque Él es la vida. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué significa? Que yo ya voy a poder perdonar lo que no perdonaba. Yo voy a poder servir cuando solo me gustaba que me sirvieran. Ahora yo voy a poder dar antes que me den. Porque mi vida estaba egocéntrica, todo para mí, yo. Pero si yo pierdo esa vida y empiezo a vivir la vida de Cristo, entonces mi vida es salva. Es que tenés que tener esa dimensión de entendimiento. No podés caminar como que esto fuera algo que se te va a cargar. No, el inteligente, el sabio espiritual entiende estas cosas. Y yo profetizo que tú lo sabes. 25 que dice, porque ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo? O se destruye o se pierde a sí mismo. ¿Qué gana el hombre con estar haciendo las cosas que quiere hacer? Yo quiero estudiar. Eso me pasaba a mí. Por eso yo me quedo callado, porque tengo una viga bien grande
que no puedo ver la paja, pero ahora con un consejo de Dios se lo puedo hacer. Los chavalos quieren estudiar, que estudien, pero que tengan un balance. Pongan a Jesús en su vida primero y luego las cosas, porque si tú le pones a Jesús la vida, puedes ser un alumno que pasaste de arrastra, pero con la gracia vas a tener un mejor trabajo que el que salió summa cum laude. Pero el que tiene summa cum laude con la gracia de Dios también alcanzará cosas grandes. Tenemos que entender, hermanos, que uno no puede. Dice que hay gente que se esfuerza, hace planes, hace cosas para allá. Yo siempre le digo al Señor, perdóname, Señor, porque siempre hago planes para mañana, pero me acuerdo del hombre que hizo el granero, ¿verdad? Padre, si es tu voluntad que yo amanezca mañana, esto me gustaría hacer. Pero si no es su voluntad, perdóneme. Pero mi plan es este y este y este. Si usted me permite, yo quiero hacer esto, pero no se haga mi voluntad, hágase la suya. Porque yo no dependo de mí mismo, yo dependo de usted. Y así es como yo camino, hermano. Yo camino en eso, yo camino en eso. Yo puedo decir, oye, yo le digo a la iglesia, ¿sabe qué? Yo tengo un plan de viajar. Quiero ir a tal lugar, quiero ir a tal lugar, quiero ir a ver allá, quiero ir aquí. Tengo el recurso para ir, pero no tengo el control de mis días. Solo usted los tiene. Si es su voluntad, le pido que me deje ir. Pero si no es su voluntad, no voy. Y si me va a cortar los días, tampoco iré. Hágase su voluntad. Cuando uno camina dándole al Señor, entregándole lo que usted quiere, y no pensando que los tiempos son suyos, entonces Jesús se manifestará. Jesús se manifestará. Eso es lo que dice el Señor. ¿Qué pasa? La gente también tiene que tener un balance, los padres. Los padres tienen que tener un balance para poder educar a sus hijos. ¿Cuántos padres quieren que sus hijos sean presidentes de la República? Casi todos. ¿Cuántos quieren que sean grandes ministros de Estado? ¿Cuántos quieren que sean grandes empresarios? Y les enseñan para triunfar compitiendo con los demás, arrasando a los que están adelante, golpeando a los que están al lado. Pero si yo le digo, usted puede llegar largo, si el Señor se lo da. Pídale al Señor si es su voluntad. Pero yo creo que Él es rico y Él se hace pobre, porque sus riquezas no se pierden. Alguien las tiene que tener. Alguien tiene que tener las riquezas, es como la energía. La energía no se crea ni se pierde, ya está. Así es también la voluntad del Padre. Las riquezas del Padre no se agotan, no se extinguen, están en algún lugar. Y Él se las da a quien Él quiere. Usted tiene que pensar en que Jesús es el que tenemos que pensar. Da tristeza, mire. Da tristeza cuando uno mira cuánta gente que tiene grandes talentos, hermana. Y andan buscando trabajo porque no hayan trabajo en ninguna parte. Y yo les pregunto, cuando entrevistamos gente, ¿cómo estás con Jesús? Yo no me meto en eso. Que Dios te bendiga. Fuera, otro candidato. No lo desprecio porque no tiene nada conmigo. Puede tener algo conmigo. Pero como él dice que no le interesa a Jesús, que Dios te perdone, que Dios te muestre a Jesús, ya está. ¿Por qué? Pero si alguien llega, mire, yo no sé nada, yo tengo un título, solo soy teoría, pero yo quiero aprender, yo quiero ser Jesús. Así es el Padre, el que es humilde. Todos los que queremos en Jesús. Termino con esto, hermano. 2 frases les voy a dar hoy como primicia del mes de septiembre. En mi corazón está lo que predicamos hace 2 semanas, lo que está en Gálatas 4:19. Dice el apóstol, y eso lo voy a hacer hasta que me lleve el Señor. Hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Ese es mi propósito. Esa es la misión que Dios me ha dado. Que Cristo sea formado en ustedes. Que tengan a Jesús como el fundamento de todos sus metas, sus visiones, su anhelo, lo más profundo de su corazón, que les sea dado cuando Cristo esté formado en ustedes. Que Cristo les forme un corazón de hijo. Que Jesús
nos dé a nosotros la certeza, la convicción que con Él todo lo vamos a poder hacer. Y en mi rol de pastor, que yo no pastoreo a nadie, yo quiero paternizarlos a ustedes, porque yo no los veo como ovejas, yo sé que son hijos de Dios, y como hijos merecen disfrutar de la grosura del Padre. Jesús es lo que hizo con los discípulos, es lo que sigue haciendo, mostrarles al Padre, para que los hijos gocen de la grosura del Padre. Entonces dice el apóstol, y yo lo tengo que decir, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto, la Escritura dice el escribiros, pero yo digo, para mí no me es molesto deciros estas cosas, porque para vosotros es seguro. Conozcan a Jesús, vivan de Jesús, vivan con Jesús y Él hará cosas grandes. Póngase de pie en esta mañana. Aleluya. Gracias, Señor. Espíritu Santo.